noches, amigas y amigos. Estamos congregados hoy aquí para celebrar el Día de San Carlos Borromeo, como es tradición en esta casa desde 1777. Hoy, en concreto, vamos a honrar a dos figuras, dos miembros insignes de esta casa, a los que queremos dedicar este acto. Uno está presente en efigie, se trata de don Juan Ascanio Nieves, fallecido hace 100 años, por eso, como estamos en su centenario, queremos celebrar su memoria, y no solo por eso, sino también por sus méritos, como quedará claro más adelante, y lo tenemos en efigie. Al otro lo tenemos felizmente entre nosotros y esperemos que siga muchos años entre nosotros, y se trata de don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo. Normalmente en esta casa, cuando nos reunimos en esta sala, hablamos, como es el propósito fundacional, hablamos de los problemas de nuestra sociedad y de los retos de futuro. Es decir, nos fijamos en la parte vacía de la botella. Pero hoy nos vamos a fijar en la parte llena, en aquello que nos une y en aquello que justamente podemos celebrar, como es la pertenencia a esta sociedad de personas como don Alfonso Soriano y don Juan Ascanio, representado aquí, como digo, en este cuadro que, me gustaría decir, ha sido donado recientemente por el director de honor de esta casa, don Leandro Trujillo. Espero que se incorpore porque tenemos reservado para él un asiento aquí, pero no sabemos si va a llegar o no. Bien. Tiene ahora la palabra nuestro secretario, don José Eugenio de Zárate y Pérez de Ayala, Peraza de Ayala, perdón, don José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala, para hacer la laudatio de don Alfonso Soriano. Cuando quiera, secretario. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta casa. Y espero que el momento no les sea demasiado sacrificado. En el acuerdo que se adoptó por la Real Sociedad en la última Junta General, se tuvo en cuenta el dictamen de la Comisión Específica de Honores y Distinciones de esta entidad. Y como en él se recogen el currículum de don Alfonso, tal vez sea oportuno dar lectura. De modo que procedemos. En lo relativo al informe. Don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, San Cristóbal de la Laguna, el 2 de octubre de 1936, inició sus estudios universitarios en la licenciatura en Derecho en la Universidad de La Laguna, formación que finaliza en Madrid, donde se licenció. Dichos estudios fueron ampliados y completados en la Escuela de Organización Industrial y en el actual Instituto Nacional de Administración Pública, donde ejerció como profesor. Funcionario por oposición dentro del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado, ocupó diversas responsabilidades, entre ellas la de subdirector general en el área de personal de 2 ministerios, Educación y Vivienda, y de la Presidencia del Gobierno, así como secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. En el ámbito político, durante la transición, se integró en Unión de Centro Democrático, formación con la que fue elegido diputado a Cortes por la circunscripción de Tenerife en las elecciones constituyentes de 1977 y en otras 4 legislaturas, del 89 a 2004, por el Partido Popular, así como senador del Reino por Tenerife en 1979. Ha sido el primer presidente de la Junta de Canarias, abril de 1978. También presidió el patronato del Parque Nacional del Teide y fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2007. Ha sido también presidente de la Comisión Directiva de la Fundación Mapfre Guanarteme y consejero de Mapfre Vida. Se encuentra en posesión de la Orden del Mérito Constitucional y de las Órdenes del Mérito Civil y de Alfonso X el Sabio. Entre sus publicaciones como autor destacamos 100 años de la primera visita regia a Canarias, 2006, y de casas y familias laguneras, los linajes y palacios de Navagrimón
y Salazar de Frías, así como de Familias Canarias al servicio de la Corona, Canarios en la Corte, de 2018. A la vista del currículo anteriormente detallado, puede decirse que don Alfonso Soriano es un jurista de reconocida trayectoria, así como un funcionario y un político con amplia experiencia, habiendo sido elegido, como se ha indicado, hasta en 6 legislaturas, 5 en el Congreso como diputado y 1 en el Senado, además de concejal en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Señalemos que a su exquisita educación y preparación se debe añadir sus dotes extraordinarias para la escritura, plasmadas en la rigurosidad de los contenidos y amenidad de los textos de las obras de las que es autor. En este último sentido, cabe destacar los informes laudatorios de las Reales Academias de Bellas Artes de San Miguel y de la Historia, que se pronunciaron de forma muy favorable sobre el citado libro Corte y Sociedad, Canarias al servicio de la Corona. Esta obra fue fruto de 20 años de investigación en archivos públicos y privados en busca de noticias sobre un largo centenar de canarios que por méritos personales o profesionales, su relieve o influencia social, prestaron servicios de modo efectivo o con carácter honorario en las distintas cortes españolas desde la unificación de los reinos peninsulares. En ella describe con exactitud y amenidad la estructura orgánica y el funcionamiento de las cortes de los Austrias y Borbones, la naturaleza de los cargos y cometidos y, en suma, las relaciones de la monarquía y la sociedad española durante medio milenio. En la legislatura constitucional, el señor Soriano, en calidad de diputado constituyente, intervino en los debates constitucionales interesándose en los asuntos que afectaban a nuestras Islas Canarias, contribuyendo con los demás diputados canarios a la introducción en el texto constitucional del régimen económico fiscal canario recogido en la disposición adicional tercera de la Constitución de 1978. Durante las 6 legislaturas que estuvo de senador y diputado, fueron muy variadas las actuaciones que llevó a cabo, especialmente en relación con los intereses de los canarios y de los tinerfeños en particular. A título de ejemplo, puede señalarse la defensa que realizó en su momento de la industria tabaquera canaria que por intereses partidarios se pretendía hacer desaparecer de nuestras islas. Por otra parte, hay que considerar que don Alfonso Soriano es miembro de esta Real Sociedad Económica desde 1953. Su abuelo fue su director desde 1936 a 1939 y luego continuó ligado a la misma. Don Alfonso, siendo pequeño, le acompañaba junto a su padre a las reuniones que se celebraban en los bajos del Ayuntamiento de La Laguna, pues la sede de la económica en la calle San Agustín no la ocupaba entonces la Real Sociedad Económica, sino la Universidad de San Fernando de La Laguna. Socio desde los 17 años, a pesar de haber vivido fuera mucho tiempo, asiste por lo general a los actos que la sociedad organiza como muestra del profundo respeto y afecto hacia esta casa. En este largo tiempo de pertenencia a esta sociedad, habitualmente ha asistido a muchos actos y conferencias organizadas por la misma. De hecho, siente y vive a la económica como algo muy querido. En esta larga vivencia y sentimiento, junto con la también importante labor parlamentaria y funcionarial en favor del desarrollo de los intereses de Canarias y particularmente de Tenerife, hacen que sea merecedor de que esta Real Sociedad Económica lo distinga con tan importante reconocimiento, todo lo cual se expone para los efectos oportunos, solicitando al señor director tenga bien elevarlo para su aprobación si procede a la Junta General. Este escrito está firmado el 14 de octubre de este año por doña Ana María Díaz Pérez, doña María Fátima Hernández Martín, don Rafael Díaz Martínez y don Antonio Salgado Pérez. Y la propuesta que se acompaña en el informe fue acogida con todo merecimiento por la Junta General de 28 de octubre pasado, que la aprobó por aclamación. Bueno, parecía oportuno dar lectura a todo este texto
porque en cierta manera, aunque ya la Junta General lo conoce, ustedes no lo conocían. Y entonces sirve de fundamento para la propuesta que hoy se trae. Yo me encuentro en la situación de que estoy un poco excusado, si no nos parece mal, de entrar mucho o poco en esta enumeración de méritos que han quedado tan brillantemente expuestos. Y entonces, aprovechando que don Alfonso tiene una labor de libros publicados, según queda expresado, pues voy a referirme a un tema del cual él me ha abierto la mano, que es el de la tertulia de Nava, que se trata en un capítulo del libro y que nos permite luego considerar un poco la trayectoria de nuestro famoso polígrafo don José de Vera y Clavijo. Digamos, para empezar, que Alfonso y sus libros, como se ha explicado aquí, glosarlos es una labor fácil y difícil. Son libros fáciles y difíciles de leer porque se leen muy bien, dan tal cantidad de detalles que uno se pone en la situación y le parece que debe participar, pero difíciles porque una vez empieza uno a leerlo, sobre todo si es un poco lagunero y conoce la laguna, se va saltando de páginas, encontrando casas y ya le cuesta dejar el libro, sino que quiere seguir enterándose de las particularidades laguneras. Bueno, pues entrando en el cuerpo del asunto, creo que existe un deseo común de dejar memoria del paso por la vida, ¿no? Y el don Alfonso Soriano puede acreditar que ha dejado pruebas fidedignas. Como político, en su labor de congresista y senador, según consta en los libros de actas de dichos órganos legislativos. Como tratadista interesado en las cuestiones que marcan una época, y la prueba está en sus libros. El de los linajes laguneros nos revela aspectos interesantes de una época en la laguna, particularmente de mediados del siglo XVIII. Y el de los canarios en la corte de la nación, que selecciona a aquella élite de personas relevantes que pudieron servir a los intereses de Canarias desde la época de los reyes católicos hasta las de Alfonso XIII. Ambos libros, por cierto, se encuentran en nuestra biblioteca como regalo de don Alfonso. Sobre estos aspectos quisiera tener con ustedes un cambio de impresiones en el que, en aras de la brevedad, no llegaré a muchos detalles. Estoy obligado a usar un tiempo limitado. Espero que lo comprendan y me disculpen. El primer apartado se refiere a la situación de la laguna en la segunda mitad del siglo XVIII. Hay que anotar que se trata de un ciclo de estancamiento y recesión demográfica. Es una ciudad activa con casonas, palacios, iglesias, conventos, pero sin comercio ni negocios porque estaban todos en Santa Cruz. En aquella época hubo una gran minoración del cultivo de la caña de azúcar y de la viña, que fue la base de la riqueza de la nobleza terrateniente. El comandante de Canarias, y esto fue fundamental, se traslada a Santa Cruz, donde están los mercaderes del puerto y los navieros acaudalados, que son preferidos por los capitanes generales y los obispos frente a la nobleza sin tanto numerario. La laguna no tiene mar y su pequeña laguna se ha desecado. El cabildo de Tenerife en la laguna pierde sus prerrogativas de nombrar castellano para su fortaleza. Los cargos se atribuyen fuera de la nobleza. Hay una clara recesión demográfica. Frente al rápido crecimiento de Santa Cruz, que es consecuencia de la destrucción del puerto de Garachico en 1706 y de la fuerte emigración a América. Bueno, estos pensamientos no son realmente míos, pero bueno, información que he conseguido. Influencia del pensamiento ilustrado en Canarias. Bueno, los puertos canarios son receptores de las nuevas ideas de Inglaterra y Francia, asimiladas por una selecta minoría ilustrada, con el recelo y ataque de la Inquisición. También en la Iglesia canaria, muchos de sus clérigos, como Viera y Clavijo, tratan de aunar fe y razón para atender a valores que no son los tradicionales, sino que alientan con el afán de producción y el de trabajar. En esa época, además, y como resultado de la influencia del movimiento ilustrado, se crea esta Real Sociedad Económica en el año 1777, de la que forman parte obispos y clérigos.
se da la circunstancia de que si bien la Inquisición persigue a los ilustrados, luego las jerarquías eclesiásticas no dudan en apuntarse a ese movimiento. Y ya entramos con don Tomás Lino de Nava, Grimón y Porlier, quinto marqués de Villanueva del Prado. Nació en La Laguna en 1734. Con 18 años, como huérfano de su padre, hubo de ocuparse de su casa y hacienda, así como de sus hermanos menores y de su propia instrucción. Fue síndico personero general de la isla con 24 años. El tratadista don Fernández de Betancourt dice que era enemigo constante de todo abuso y apóstol de toda reforma sensata. Con don Fernando de la Guerra inició el proyecto de división del Obispado de Canarias, permitiendo la creación del Obispado de Nivaria, y del restablecimiento de la universidad que se logró por su hijo don Alonso y por don Cristóbal Bencomo, que era el confesor de Fernando VII. Se formó en su casa la tertulia de Nava. El comandante general, esto es muy curioso, don Miguel López arrestó durante unos meses al marqués de Villanueva del Prado y al de la villa de San Andrés sin que se conociera el motivo de su arresto. Era buen conocedor de las lenguas latina, francesa, inglesa e italiana, con una selecta biblioteca, especialmente de libros franceses. Y por último falleció a los 45 años en 1779. Le dio tiempo a ser el primer director de esta Real Sociedad. Casó con doña Elena Benítez de Lugo en La Orotava y tuvo 8 hijos. La tertulia de Nava. En 1760 ya está funcionando con 11 miembros. Tiene un componente serio y otro festivo. Es decir, parte de sus miembros dedican la atención al comentario de los libros que vienen de fuera, estadísticas y cuestiones así importantes, y otra parte representada por don Cristóbal del Hoyo, marqués de San Andrés, que tiene 80 años y muchas historias que contar. Don José de Vera y Clavijo es el elemento de unión de ambos sectores. Las tertulias son la última moda europea. Se recuerda a Voltaire. La Laguna está preparada para eso. Tiene pocas distracciones y alto nivel cultural. Entre las actividades de la económica, una de las principales es la lectura de libros franceses y la otra las discusiones con el clero. Ahí don José de Vera y Clavijo mantiene una larga polémica con Fray Francisco Guzmán, de quien encuentra motivo para criticar a la tertulia en el hecho de don Cristóbal del Hoyo, que es mayor ya y por lo visto los pies le molestaban, usaba unos zapatos de terciopelo. Entonces lo consideramos motivo de un elitismo exagerado. Bueno, la otra actividad son algunas excursiones. La principal tal vez una que hicieron a Daute, que duró 17 días, en 1765. Visita a la Orotava, al Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Icod, Garachico y Daute. Eso en sus carrozas y tal, lo cual debió ser una paliza de cuidado. Escriben en ese periodo en que están fuera 3 gacetas de Daute, manuscritas, porque las dictaba don José de Vera y Clavijo y las recogían los miembros de la económica. Las dan a conocer repartiéndolas por la laguna. Cuando regresan a la laguna atraviesan las calles principales con las carretas y organizan un poco de ruido. Editan también el papel hebdomadario, que es considerado el primer periódico del archipiélago y del que salen 50 números. Bueno, pasamos, si les parece que va un poco deprisa, pero es la manera de terminar. A Vera y Clavijo. Los viajes. En los viajes se da una circunstancia que yo estimo que es tremendamente significativa para la vida y la formación de Vera y Clavijo, porque fue contratado por el marqués de Santa Cruz de Mudela, que era viudo, en Madrid como preceptor de su hijo, el marqués de Viso, durante 10 años. El 9º marqués de Santa Cruz fue gentilhombre de Cámara, 8º director perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de la Orden del Toisón de Oro, una persona de mucha influencia en la corte.
Se me ocurre de que esta invitación tuvo algo que ver el marqués de Villanueva del Prado. En este tiempo visitaron los balnearios de Francia y Países Bajos con la esposa del marqués del Viso, un Álvarez de Toledo, que había contraído la viruela, pero no le sirvió de mucho porque murieron los cónyuges en 1779. Viera sigue en un viaje a Europa con el marqués de Santa Cruz. Visitan bibliotecas, laboratorios, universidades, tratan con científicos. En París presencian la recepción de Voltaire y también Roma, Pompeya, Viena, Múnich, Habsburgo y Países Bajos. Viera es nombrado socio supernumerario de la Real Academia de la Historia, una distinción importante. Y en Viena asiste a la boda del marqués con la condesa austriaca Mariana de Wallstein. Después de eso, como le pareció que su presencia no podía ser la misma, decidió regresar a Canarias y con el apoyo del marqués de Santa Cruz fue nombrado arcediano de Fuerteventura en la Catedral de Las Palmas con 53 años. Y durante 28 años vive allí en Las Palmas atendiendo ciencias y letras. Fundó el Colegio de San Marcial, promovió la introducción de la imprenta, fue director de la Real Sociedad Económica de Medios del País de Las Palmas. Con 68 años presenta su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. También la historia de Canarias, que fue antes, en 4 tomos, le ocupó 20 años, de los 30 a los 52 años. Varios socios de la tertulia le prestaron ayuda. Falleció en Las Palmas en 1813 a los 82 años, siendo enterrado en la capilla de San Juan de la Catedral. Ese día, el 21 de febrero, día de su fallecimiento, fue nombrado por el Gobierno de Canarias Día de las Letras Canarias. Y por último, un breve comentario sobre esta Real Sociedad Económica de Amigos del País del Tenerife. Fue fundada en 1777 siguiendo las directrices del rey Carlos III. Y luego hago un breve comentario de algunos socios, de los cuales me ha llegado especial noticia porque están en mi familia. Don Fernando de Molina Quesada, que ayudó a Viera a reunir datos para su obra La Historia de Canarias. Fue guarda mayor de montes y en tal calidad, en la laguna dotó de árboles a la calle de los Álamos y proyectó y realizó el Camino de las Mercedes, el de las Peras, con su remate, así como el Camino Largo. Asistió por un concurso que se convocó a nivel nacional, presentó un trabajo sobre la zama y el tasarte, dos peces, destacando todo lo que se refiere a la pesca y la pesquería en Berbería, los barcos, los tripulantes, los sueldos, la venta, en fin, trabajo exhaustivo. Otros 2 miembros también de la familia, don Miguel y don Domingo Pacheco Solís, que ayudan a Viera en la historia de Canarias. Don Miguel, el primogénito, es nombrado gobernador y justicia mayor en Guala, Nueva España, y fue el mayorazgo propietario de la finca hoy llamada Sabana. Don Domingo fue poseedor de los mayorazgos de la familia por renuncia de su hermano. Hay una pequeña historia aquí, porque don Miguel, que le pareció que su cargo en México pues le ocupaba mucho y además lo tenía en buena posición, se sintió que no podía o no le interesaba atender a sus propiedades en la isla y renunció en favor de don Domingo. Pero ocurrió que con el tiempo la vida fue cambiando y se arruinó, perdió el cargo, no sé qué pasó. El caso es que murió pobre. Don José Betancur y Castro fue el autor de un trabajo sobre la horquilla y su aumento, como el resultado del concurso al cual ya hemos hecho alusión antes con don Fernando Molina Quesada. Y el conde de Barbate explica un poco por despacio las consecuencias del trabajo de la horquilla. Es bastante impresionante porque iban mujeres, niños, personas mayores, y era un trabajo en el que era muy fácil incurrir en accidentes mortales. El recolector de la horquilla se cuelga de una maroma, soga, como ustedes quieran llamarlo, al borde del acantilado, desciende a la altura de la pared y va buscando la horquilla, que muchas veces están en cuevas o en sitios así accidentados,
y puede que con el roce de la maroma con las rocas del acantilado se vaya rompiendo la cuerda y caigan a lo profundo. Y puede también que en algún caso, como tiene que regresar a fuerza de brazos a la cumbre, no le den la fuerza y se desplome. Bueno, esto es una cosa que impresiona un poco. Bueno, y ya con esto podemos enfrentar el momento de la despedida. Queridos amigos, con el siglo XVIII nos hemos acercado a unos tiempos ya pasados, pero interesantes, en cuanto supusieron retos y novedades que era necesario afrontar. La laguna estaba cambiando y tenía que hacerlo para mantener en lo posible su estilo tan propio. La capital de Tenerife durante tanto tiempo, la sede del órgano de gobierno insular, con sus regidores, el Cabildo, perdía atribuciones. Nos gustaría que conservara en lo posible aquel estilo que sembró de bustos de poetas toda la ciudad, que era entonces como dice Verdugo, una ciudad tranquila de los conventos y las huertas. Una paz que Fernando García Ramos le incitaba a no perder. Ya los tiempos no son aquellos, pero no debe olvidarse en el pasado su recuerdo o su inspiración. Si en este tiempo alguien puede pensar que la ciudad abre un nuevo espacio de esperanza con su inclusión en el elenco de ciudades Patrimonio Mundial o de la humanidad, démosle también un voto de confianza, porque desde la Real Sociedad Económica trataremos, como venimos haciendo, de ayudarla. Y a don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, nuestra mejor felicitación por la distinción tan justamente merecida. Y a todos los presentes, gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, invitamos ahora a don Alfonso Soriano a que suba al estrado para recibir la distinción. Buenas tardes a todos, señor director, señores socios, amigos todos. Mis palabras primeras tienen que ser necesariamente de agradecimiento a nuestro director, señor Gómez Soliño, a la Junta Directiva de esta Real Sociedad y a todos los socios que me han hecho el gran honor de nombrarme socio de honor de esta corporación, sin más mérito por mi parte que el de ser el socio más antiguo, puesto que, como bien ha dicho mi amigo y compañero desde niño de José Eugenio Zárate, soy socio pues desde que tenía 18 años en aquella sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que estaba, recuerdo perfectamente, en la parte baja del Ayuntamiento de La Laguna, y donde en los años principios de los 50, donde yo asistía, pues había muy pocos socios. Recuerdo que el que me presentó fue el general don Anatolio Fuentes, y recuerdo ver en aquellos años en la económica al coronel Zamorano, al historiador don Tomás Tavares de Nava y 4 o 5 personas más, porque era en la sala aquella baja del ayuntamiento donde se reunía la Real Sociedad. Y yo tengo que decir que siempre he tenido como mucho honor el ser el socio de esta sociedad, y en los 30 años que yo estuve viviendo en Madrid, nunca me di de baja en muchas sociedades canarias de la época, pero siempre pertenecí a 2 sociedades laguneras, una religiosa y otra civil. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, los años que estuve en Madrid, seguí perteneciendo a esta sociedad. Y también tengo el honor de ser seguramente
el esclavo más antiguo de la esclavitud del Cristo de la Laguna, puesto que tengo aquí la fecha de ingreso el 20 de agosto del 54. De estas dos instituciones laguneras siempre pertenecí, aún en los 30 años que estuve viviendo en Madrid. Me corresponde hoy hacer una referencia a uno de los socios, en mi opinión, más ilustres que ha tenido esta sociedad, don Juan de Ascanio y Nieves Ravelo, que era su segundo apellido. Don Juan de Ascanio fue 27 años director de esta sociedad, récord que no creo que haya tenido ningún otro socio. Nació en Icó de los Vinos el 14 de agosto de 1849, hijo de Bernardo de Ascanio y Torres, alcalde de Icó, y de doña Josefa Nieves Ravelo y Molina Quesada. Fue abogado, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de La Laguna, presidió durante muchos años, como he dicho, a esta Real Sociedad, fue juez municipal de La Laguna y el 26 en el acta de esta sociedad del 26 de marzo de 1924 aparece la relación de sus obras donadas, nada menos que 387 volúmenes y 80 folletos. Fue diputado provincial, jefe del Partido Conservador en Tenerife en torno a 1910. Formó parte de la Comisión Conservadora integrada por 11 personas que se trasladó a Madrid en 1911 para entrevistarse con Canalejas y Maura con motivo del debate en el Congreso de los Diputados de la llamada Ley de Cabildo. En esa foto, esta foto yo no la conocía, pero en el despacho... no, la foto de don Juan Ascanio y Nieves es esta, ¿no? Yo esta foto no la conocía. Hay una en el despacho del director y hay otra foto donde aparece él sentado en el centro de esta comisión conservadora que fue a entrevistarse en Madrid con Canalejas y Maura. Como dice Fernández de Betancourt, su labor al frente del ayuntamiento, su gran espíritu ciudadano, cultura y extraordinario celo en los cargos que desempeñó, especialmente en el ejercicio de la citada alcaldía, le valieron el respeto y consideración de sus contemporáneos. El Ayuntamiento de La Laguna, a pesar de ser nacido en Icó, le nombró su hijo adoptivo y acordó, para perpetuar su memoria, dar el nombre a la calle que enlaza la Plaza de la Junta Suprema con la calle de la Carrera. Don Juan de Ascanio pertenecía a una familia de hondo arraigo en La Laguna. Según el genealogista Fernández de Betancourt, la familia Ascanio toma su nombre del Palacio de Ascaín, situado en Gascuña, en el Reino de Navarra, aunque otros genealogistas mantienen la tesis de que el fundador de la casa en Canarias era de origen genovés, porque así lo consideraron en Cádiz, de donde fue regidor. Juan Bautista de Ascanio, que fue el primero de esta familia que se estableció en Tenerife y en concreto en La Laguna, después de servir a los reyes católicos en la conquista de Granada, vino a las órdenes del adelantado con su hermano Pero, alguacil mayor de Tenerife, que murió en Berbería, y su hermano Antón Galíndez de Ascanio, que antepuso el apellido materno al paterno, sin duda dándonos a entender que es de origen navarro y no de origen genovés. Juan Bautista de Ascanio, como digo, fue regidor de Cádiz, cargo que simultaneó después a la muerte de su hermano Pero con el de alguacil mayor del Cabildo de Tenerife, personero de la isla de Tenerife por acuerdo de su cabildo, para dar la bienvenida a don Felipe el Hermoso cuando vino a Castilla casado con la reina doña Juana de la Loca. Murió en Castilla, al parecer, en el año 1507, pero su viuda, Cartanila Bernal de Estupiñán, natural de Jerez de la Frontera, e hijos fueron enterrados en el convento del Espíritu Santo, en la calle llamada hoy de San Agustín, después de la conquista, calle Real, y en un principio calle de los Escaños, que así se pronunciaba entonces el apellido Ascanio.
se llamaba así porque en esa calle de San Agustín, que hace frente a esta económica, tuvo su primitiva vivienda. Esta familia residió en La Laguna durante varias generaciones hasta que en el año 1731 don Ildefonso de Ascanio y Pacheco Solís contrajo matrimonio con la orotavense doña Antonia Llarena Carrasco y Benítez de Lugo, en la que recayeron importantes mayorazgos por muerte de sus hermanos varones, y desde ese momento esta familia estuvo residiendo en Madrid. El hijo de este matrimonio, Bernardo de Ascanio Bazán, usó siempre la línea primogénita el apellido Bazán. El otro día hubo aquí una interesante conferencia sobre la vinculación de don Álvaro de Bazán, el vencedor de la batalla de Lepanto, con Tenerife. La línea primogénita de la familia siempre usó el apellido Bazán. Al heredar el mayorazgo fundado en 1661 con imposición de apellido y escudo de armas por don Fernando Bazán, regidor de Tenerife en 1658, nieto de don Alonso Bazán, hermano de don Álvaro, el famoso capitán general de las galeras de España, vencedor en la batalla de Lepanto y creado por el rey Felipe II, primer marqués de Santa Cruz de Mudela, grande de España de primera clase, en 1593. Del matrimonio del citado Bernardo Ascanio Bazán y Llarena sucedieron 13 hijos, pero la sucesión de su hijo mayor continuó en la Rotava utilizando siempre el apellido Ascanio Bazán, y de su cuarto hijo, Bernardo de Ascanio y Franchi Alfaro, guardia de corte del rey Carlos IV, que casó con doña Estanislao de Torres y Molina Quesada, es nieto nuestro protagonista. Me referiré a las dos etapas más importantes de don Juan de Ascanio como alcalde de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y como director de esta sociedad. Fue nombrado alcalde constitucional por Real Orden de 15 de marzo de 1907, tomando posesión en la Junta celebrada el 20 siguiente. Sustituyó a don Juan Reyes y Vega, que era alcalde cuando la visita de Alfonso XIII, un año antes, en 1906. Precisamente, de las primeras actuaciones de don Juan de Ascanio fue conmemorar, como alcalde, el aniversario de aquella visita, ya que, curiosamente, transcurrido un año de dicha visita, y esto lo he podido comprobar en las actas del archivo municipal, no se había abonado el importe de los almuerzos celebrados en los hoteles Agueres y Tenerife. Ya había transcurrido un año de la visita, lo cual da un ejemplo de la escasez en la que se vivía en aquel entonces. Sabido es que en la visita de Alfonso XIII en el año 1906, con don Juan Reyes como alcalde, en su visita a La Laguna se sirvió un almuerzo en el Palacio Episcopal, entonces deshabitado porque se acaba de comprar por la diócesis al entonces conde del Valle de Salazar. Y entonces las familias laguneras rivalizaron unas con otras para el comedor del Palacio Episcopal, que estaba vacío, pudiera tener unos muebles y una decoración adecuada a la visita. Entonces, en esa visita, en ese almuerzo en el Palacio Episcopal, la familia real y los altos dignatarios comieron en el Palacio Episcopal, pero el resto de la servidumbre comió en estos dos hoteles, Agueres y Tenerife, que no sé, el Hotel Agueres sigue existiendo, el Tenerife no sé dónde estaría hoy, pero todavía se debían porque el resto de la servidumbre comió en estos hoteles. Y voy a contar una anécdota curiosa porque es poco conocida. En el almuerzo del Palacio Episcopal, la vajilla la prestó un señor que se llamaba don Melchor de Ponte, que vivía en Garachico. Era una vajilla china, por lo visto, de primerísima calidad. Esa vajilla fue la que se sirvió
el almuerzo a los reyes. Al devolver su hermano Antonio, que era don Antonio Ponte Cólogan, que era profesor del Instituto de La Laguna, al devolver esa vajilla la metió en el sidecar de una moto y tuvo un accidente en la carretera y se destrozó por completo una vajilla valiosísima por esta circunstancia. A mí esto me lo contó una sobrina de los protagonistas, doña Constanza Ponte, que conservaba un plato que se salvó de la quema de aquel accidente, y no deja de ser una historia poco conocida pero simpática. En la toma de posesión de don Juan de Ascanio como alcalde, contó con el apoyo de los partidos de la oposición, porque aunque el Partido Conservador al que él pertenecía sacó la mayoría total, contó siempre con el apoyo de la minoría republicana y de la minoría liberal. Cesó como alcalde el 1 de julio de 1909, al ser nombrado nuevo alcalde don Ángel Benítez de Lugo y Cólogan, marqués de Celada, mi bisabuelo, por cierto, que había pertenecido a la anterior corporación, y don Juan de Ascanio se incorporó a la nueva corporación de don Ángel como primer teniente alcalde. Las dos eran coetáneos, un poco mayor don Juan, pero siempre mantuvieron una magnífica relación. Los dos fueron en la comisión a Madrid a intervenir en defensa de la ley de Cabildo. Los dos no eran laguneros y vinieron a vivir a la laguna casados con laguneras. Don Juan desdicó, casado con una lagunera, y don Ángel desde la Orotava, casado con una lagunera. Los dos, al casarse con laguneras, vinieron aquí. Y a los dos hicieron una buena gestión, puesto que los dos tienen calles en la laguna. Don Juan de Ascanio y Nieves, la calle, como he dicho, que une el juego de los bolos con la calle de la Carrera, y don Ángel, la calle antiguamente llamada Empedrada, que une la plaza del Doctor Olivera con San Benito. De manera que fue una colaboración destacada entre dos miembros del mismo partido. Para situarnos hay que tener en cuenta que el 24 de enero de 1907, don Juan fue nombrado alcalde el 15 de marzo de ese año, recibía Antonio Maura del rey Alfonso XIII el encargo de formar gobierno como jefe del Partido Conservador, volviéndose otra vez a los grandes partidos tradicionales de la Restauración, con aquellos grandes políticos que fueron Cánovas y Sagasta. Al finales del año 1907 se celebraron elecciones, consiguiendo los conservadores un gran triunfo. Maura intentó realizar un amplio programa de regeneración nacional, leyes de administración local, leyes contra el terrorismo, pero tuvo que padecer la difícil situación de Marruecos por lo sucedido en el Barranco del Lobo, que obligó al gobierno de Maura a enviar refuerzos militares a África, sacando tropas de Cataluña, y elementos revolucionarios organizaron también la famosa Semana Trágica en Barcelona. Hubo una campaña contra Maura que fue un magnífico político, una campaña nacional e internacional. Se hizo famoso el no a Maura hasta el extremo que Maura se vio obligado a presentar la cuestión de confianza al rey Alfonso XIII, que le fue admitida porque entró en el juego del no contra Maura de todo el mundo. Me hace recordar mucho, porque yo lo viví, la posición de Adolfo Suárez cuando todo el mundo estaba en contra de Adolfo Suárez, desde el ejército hasta las fuerzas vivas, y hasta perdió la confianza del rey, lo que le obligó a Adolfo Suárez a presentar la dimisión. Pero tanto don Alfonso XIII como don Juan Carlos se dieron cuenta del error cometido, y Alfonso XIII hizo a Maura duque de Maura y don Juan Carlos hizo a Suárez duque de Suárez, pero ya cuando se dieron cuenta del error cometido era demasiado tarde, y la Constitución de 1876 entró, es la Constitución más larga que ha tenido España, más que la actual, pero entró en la ruina total con el caciquismo, que era la corrupción actual. Pero como los políticos actuales no conocen la historia,
Yo siempre digo que la historia no se repite. Lo que ocurre es que los políticos no conocen la historia y cometen los mismos errores que cometieron otros políticos. Pero en este caso concreto, la Constitución de 1876 entró completamente en picado y dio lugar, por culpa de los políticos mediocres que apoyaron el caciquismo, que era la corrupción de ahora. Por culpa de eso vino la dictadura de Primo de Rivera, se acabó la Constitución del 76, vino la Segunda República, vino el Frente Popular, vino la Guerra Civil, vino el régimen de Franco, y el camino que lleva la actual Constitución de 1978, o se corrigen los mismos errores que se cometieron con la Constitución de 1876, o lleva camino, a la vista de la corrupción generalizada, el mismo camino que tuvo esta Constitución. No voy a hacer referencia a los temas más importantes que se trataron durante los 2 años de alcalde de don Juan Ascanio, pero entre otras cosas consiguió elevar a superior la hasta entonces Escuela Elemental de Maestros. Se acordó la construcción de una nueva cárcel que reúna las condiciones de higiene y comodidad necesarias. Se formó un padrón de familias pobres que tienen derecho a la asistencia médica. El Ateneo, cosa curiosa, había muy buena relación, según he podido constatar de las actas municipales, entre el Ateneo y la Sociedad Económica de Amigos del País. Y el Ateneo solicita la colaboración de esta Real Sociedad y del Ayuntamiento para conmemorar la muerte del príncipe Tinguaro. Y es curioso porque el príncipe Tinguaro, supongo, porque yo no lo sé, que sería un príncipe guanche. En la Junta del 3 de abril de 1908, presidida por don Juan Ascanio, se acordó dar el nombre de Plaza de la Junta Suprema a la hasta entonces llamada del Juego de los Bolos. Yo en mi niñez siempre hablaba de la Plaza de los Juegos de los Bolos, todavía en mi niñez existía la antigua denominación, pero con don Juan de Ascanio cambió la denominación por la Plaza de la Junta Suprema de Canarias. Y el hasta entonces llamado Camino Largo, que en mi época se seguía llamando Camino Largo, se pasó a denominar Paseo de la Universidad, que es la denominación, pero todo el mundo en La Laguna lo sigue llamando el Camino Largo. En fin, sería largo hacer la referencia de su etapa de alcalde, pero como he podido ver en las actas municipales, tuvo una actuación extraordinaria. En aquel momento los alcaldes y concejales, por supuesto, no cobraban un duro, pero prestó servicios y dedicación con gran entrega y sacrificio por su parte. Don Juan entró como socio de esta Real Sociedad el 17 de junio de 1878. Casó el 21 de julio siguiente, o sea que se hizo socio antes de casarse con su mujer, doña Guadalupe González de Mesa. El 6 de junio la Real Sociedad contaba solo con 6 socios. Cuando don Juan ingresó en esta sociedad tenía 6 socios. No nos extraña porque en esa época en la esclavitud del Cristo de la Laguna llegó a haber 4 esclavos. Uno solo de La Laguna, el marqués de Villanueva del Prado, 2 de La Rotava y 1 de Garachico. Y cuando yo era niño en la económica, pues yo no sé los socios que habrían, pero yo en la sala baja del ayuntamiento recuerdo haber como muchos 6 o 7 personas. Pero con don Juan al mismo tiempo ingresaron 11 personas más, además de él, entre ellas don Emilio Salazar Chirino, diputado a Cortes, en fin, don Manuel Dosune Bandejede, el autor del regionalismo en Canarias. Consta en el acta correspondiente al 1 de mayo de 1887 que don Juan renuncia a la Secretaría General que desempeñaba de esta sociedad por ausentarse al ir a Filipinas para desempeñar el cargo de juez de primera instancia y es sustituido por don Manuel Osuna, y en 1980 aparece ya
como tesorero de esta Real Sociedad. Es elegido por primera vez como director el 3 de enero de 1897, siendo reelegido desde entonces hasta su muerte el 17 de febrero de 1924, y había elecciones en aquel entonces cada 2 años, lo cual demuestra el beneplácito que tenía de los socios. Asombra comprobar la presencia de esta Real Sociedad en todos los asuntos del mayor interés y la actividad incansable de don Juan a favor de la resolución de cuantos problemas afectan a la isla. Por citar algunos, en aquella época se había suprimido la Universidad de San Fernando. La lucha de don Juan Ascanio y de esta Real Sociedad por el restablecimiento de la suprimida universidad, entre comillas, aspiración constante de esta sociedad en beneficio del país, y se dirige al presidente del Consejo de Ministros, a su Majestad el Rey, a través del mayordomo mayor, alarmada esta Real Sociedad por la situación aflictiva de la clase obrera. Se dirige al presidente del Consejo de Ministros para la inmediata ejecución de las obras aprobadas para este instituto provincial. Solicita del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el establecimiento de los primeros cursos de la carrera de Derecho en este instituto provincial. Solicita la concesión de 2 cursos de la carrera de Derecho y suplica conceder la facultad completa, restableciendo así la Universidad de San Fernando. La relación era constante como director de esta Real Sociedad con los diputados y senadores de entonces, en defensa de los intereses de Tenerife. Fue permanente la connivencia que había entre los diputados y senadores y esta Real Sociedad en esta época. Se dirige al ministro de Defensa y a los diputados Antonio Rodríguez y Félix Benítez Hugo para la construcción de un ferrocarril de Santa Cruz a Garachico. Se solicitan informes sobre la enseñanza en los pueblos de la isla y en la enseñanza de la mujer, esto en el siglo XIX. Se exige a Marruecos el cumplimiento del Tratado de Pesca, que desconozco qué Tratado de Pesca podría ser este. Se acordó publicar un periódico quincenal titulado El Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Se solicita con insistencia que los vapores correos transatlánticos hicieran escala en la capital a causa de la inmigración en aumento. Se estudia un proyecto de reglamento de esta sociedad que es aprobado en 1892. Se solicita el establecimiento de una caja de ahorros. Se nombran corresponsales en todas partes, no solo en Madrid y en Barcelona. Se nombran corresponsales en La Habana, en La Guaira, en Londres, en Nueva York. En el siglo XIX hay corresponsales de esta sociedad en todas estas ciudades. Se solicitan que los ejercicios de las oposiciones a cátedra se celebren aquí, cosa lograda avanzado el siglo XX, pero se pide esto desde el siglo XIX. Los aspirantes al ingreso en el cuerpo de correos solicitan la intervención de la Real Sociedad para que los ejercicios se celebren en Canarias y no tengan que trasladarse a Madrid. En fin, prestó una actividad extraordinaria en orden a conseguir los intereses de Tenerife. Prestó mucha atención, en aquel momento estaba de capitán general de Canarias el general Boiler, que fue el que tuvo la iniciativa de trasladar los restos del adelantado que estaban en el convento de San Francisco, que se había incendiado, y se trasladaron a un mausoleo que hay en la catedral. En esto tuvo una intervención decidida don Juan de Ascanio con el general Boiler, y esta sociedad solicitó el 30 de marzo de 1884, solicitó de la corona el título de conde o marqués de Tenerife para Boiler, que le fue concedido. En 1909 se elabora un informe sobre el régimen de organización política que debe darse a la provincia de Canarias, con unos detalles impresionantes. Se acuerda el establecimiento en esta Real Sociedad de una academia de dibujo. Estas cosas pensadas con la mentalidad actual en el siglo XIX llaman poderosamente la atención. La sede de la Real Sociedad
El 15 de julio de 1901 se reúne la Junta Directiva en el domicilio del director, porque no tenía sede esta sociedad. Se solicita del Ministerio de Instrucción Pública que ordene al director de la Escuela Normal que facilite la sala de actos para las reuniones de la Real Sociedad. El 25 de julio de 1901 se reúne la Junta Directiva en el Palacio Episcopal y en 1902 se acordó volver a la normal. Fue el don Juan de Ascanio el que logró la sede en la parte baja del Ayuntamiento de La Laguna, que desde luego en mi juventud allí estaba hasta que fue trasladada aquí. Él formó parte activa, él, como he dicho, donó su biblioteca hasta económica, pero él tuvo parte activa en que el 25 de octubre de 1902 la marquesa viuda de Villanueva del Prado donó la biblioteca y archivos de la familia Nava y Grimón y se acuerda ponerla en la planta baja del ayuntamiento y se inaugura en 1904 archivo y biblioteca que se conserva en esta Real Sociedad. Envía un telegrama al presidente del Consejo de Ministros de 18 de abril de 1918 diciendo: situación aflictiva a este país por miseria clase obrera, muéveme suplicar vuecencia encarecidamente, dignes interponer su autoridad para que se libre sin demora crédito concedido para obras públicas en Canarias. Asombra leer las actas de esta Real Sociedad, que por cierto quiero agradecerle a la bibliotecaria lo bien que me atendió y lo bien que lleva la biblioteca. Y por cierto, yo estas actas las considero un tesoro, porque son actas del siglo XIX escritas a tinta que se conservan todavía. Yo modestamente sugiero que se digitalicen todas esas actas a efectos de que los investigadores no estén moviendo esos papeles antiguos porque se están deteriorando. Entonces, una vez digitalizadas, los investigadores que lo vean digitalizado, ¿no? Es una sugerencia que hago porque esas actas son el mayor tesoro que tiene en estos momentos esta Real Sociedad. Bueno, carta al ministro de Gracia y Justicia solicitando el restablecimiento de la Universidad de San Fernando, que tan grandes beneficios proporciona a las islas. Es importante el escrito al director general de Agricultura, le solicita una información en el año 1916, en el que señala que el número de socios en aquella época era de 150, muy elevados en relación con los 7 que había cuando ingresó don Juan. Los recursos, las cuotas de los asociados. Aquí no había subvenciones de ninguna género. Y el saldo existente, 300 pesetas. Me asombra ver la escrupulosidad con la que se llevaban las cuentas en esta época, francamente admirable. Como he dicho, el 17 de febrero de 1924 fallece don Juan y le sustituye el vicedirector don Mateo Alonso del Castillo. Yo he visto en las últimas actas que ya don Juan no estaba en las juntas, con lo cual supongo que varios meses antes estuvo enfermo. Y yo, para terminar esto, me voy a referir única y exclusivamente al contenido del acta del 27 de febrero de 1924, que fue el mismo día que falleció don Juan, y ese mismo día se reúne la Junta Directiva de esta sociedad y el acta dice: se pensó constituir en la económica la capilla ardiente y que de ella saliese el cadáver acompañado de los socios y con música. No aceptó la familia, que quería que el cadáver saliese de su casa y no hubiera música. Se convino que se estableciese en el zaguán de la económica, que también lo es del ayuntamiento, un catafalco donde se depositase el cadáver y tocara la música una marcha fúnebre. Resalta don Mateo Alonso del Castillo, que actuaba como director, los relevantes méritos de don Juan como alcalde que fue y como director de la económica, a la que dedicó todo su cariño y actividad, que hasta su hora póstuma no olvidó, como lo demuestra el legado de toda su biblioteca. Propuso don Mateo un homenaje a don Juan
Ascanio, que yo creo que se lo estamos rindiendo hoy, y un funeral en sufragio del alma de tan benemérito director. Poner su retrato y una tarjeta recordatoria en la librería que se habilite para colocar la biblioteca que ha cedido. Y embargado por la emoción, termina diciendo don Mateo Alonso del Castillo, terminó su discurso, que fue una verdadera oración fúnebre. Se acordaron solemnes honras fúnebres en la iglesia de San Agustín, se imprimieron tarjetas de invitación que se anunciaron en los periódicos, que asistan los socios con las medallas puestas como se había dicho en el entierro. Es decir, don Juan Ascanio fue una verdadera institución en esta Real Sociedad. En el acta del 16 de marzo siguiente consta el agradecimiento de su viuda y los numerosísimos pésames, y el 19 de enero de 1925 fue elegido nuevo director don Mateo Alonso del Castillo. Y yo no quisiera terminar estas palabras en homenaje a don Juan Ascanio y como lagunero recordar que dentro de unos días se cumplen 25 años de la declaración por la UNESCO de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna, única ciudad que tiene este privilegio en todo el archipiélago y que desgraciadamente el patrimonio histórico deja mucho que desear. Ahí está el Palacio Nava, que es un edificio emblemático en esta isla, lo llevan restaurando y no terminan de restaurarlo. Ahí está la Puerta del Corregidor, una puerta del siglo XVI abandonada, donde clavaron, abandonada por la democracia. Lo curioso es que esa portada se mantuvo bien hasta el año 70 o así. Ha sido los sistemas democráticos los que han dejado de deteriorarse hasta el extremo que especialistas en la piedra me dicen que eso ya no tiene remedio. El ayuntamiento sacaba un concurso, pero la realidad es que está tapada desde hace 15 años y nadie se preocupa de ella. Ahí está la Casa de los Capitanes, otra casa del patrimonio histórico de La Laguna, abandonada. Arriba termina el frontón de arriba en una bola que lleva atada con sogas para que no se caiga desde hace no sé cuánto tiempo. Y yo creo, sinceramente, que la económica debe de levantar la bandera de celebrar estos 25 años de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, porque creo que la ciudad se lo merece, y hacer una defensa del patrimonio histórico, que en mi opinión está abandonado porque a los políticos actuales les interesan otras cosas y consideran que el patrimonio histórico no es rentable en votos. Es la opinión que yo tengo. Pues con estas palabras doy por terminada este homenaje a don Juan Ascanio, con mi agradecimiento a la Junta Directiva por el alto honor que me han dispensado y, por supuesto, a Juan Eugenio Zárate por sus palabras completamente inmerecidas. Hombre, Leandro, me alegra verte porque este cuadro creo que lo has cedido tú. Bueno, tengo que decirte que en el despacho del director hay un cuadro de don Juan de Ascanio. No sé si lo has visto, en el despacho del director. Hay otro, yo me metí en Google, en el Internet, y allí aparece otro retrato distinto de ese que dice que se conserva aquí en la Económica, pero yo no lo he visto, ha debido desaparecer. Y luego hay otro retrato de esta comisión conservadora que se trasladó a Madrid para hablar con Mauro y Canalejas cuando la ley de Cabildo. Figura don José Ascanio en el centro, porque era el jefe del Partido Conservador, en el centro con dos personas, con una persona a cada lado y todos los demás de pie. O sea que fotografía de don Juan de Ascanio, yo no sé de dónde has sacado esa, pero te lo agradezco porque es una más que contribuye a la memoria de este gran director de esta Real Sociedad. Muchas gracias. Señoras y señores, amigas y amigos, comienzo con unas palabras de cordial salutación a todos los presentes, a nuestros antiguos directores, a los miembros de la Junta de Gobierno, a los socios, a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan,
y a cuantos comparten con nosotros este acto institucional, en este caso especialmente a los familiares de don Alfonso Soriano aquí presentes. La celebración de la festividad de San Carlos Borromeo, que hoy nos congrega, ha sido siempre en nuestra sociedad un acto propicio para renovar la amistad entre sus miembros y también para reafirmar nuestro compromiso con el progreso del país. Pero, ¿qué queremos decir cuando nos referimos al progreso del país? Nos referimos, naturalmente, y en primer lugar, a la prosperidad y bienestar material de todos cuantos formamos parte de la sociedad isleña, lo que en el lenguaje de la época fundacional se expresaba como felicidad pública. En las intenciones originales de cuantos impulsaron la creación de las sociedades económicas de amigos del país estaban las de promover las riquezas fundamentales del Estado. Estoy usando palabras de aquella época, que para ellos se centraban en la agricultura, la industria y el comercio. Las mejoras en estos campos no podían hacerse sin desarrollar los estudios económicos, como medio más seguro para contribuir positivamente al bien nacional, otra frase de la época. Y el camino más directo para ello pasaba por difundir los conocimientos útiles, por fomentar la enseñanza y por promover la innovación. El énfasis en los estudios económicos es característico de la época. Recordemos que el libro fundacional de los estudios clásicos económicos fue publicado en 1776 por el padre de la economía clásica, Adam Smith, bajo el título de, en español, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado precisamente cuando nuestros fundadores estaban poniendo en marcha los trámites conducentes a la instauración de la Sociedad Económica de Amigos del País Tinerfeña, fundación que tuvo lugar finalmente en febrero de 1777. Ahora bien, cabe preguntarse si la mejora y promoción del conocimiento es suficiente para producir esa felicidad pública que los ilustrados anhelaban. ¿Podemos reducir el progreso a la mejora material de nuestras vidas? Si en el siglo XVIII existía el convencimiento de que el progreso económico, basado en los avances cualitativos y cuantitativos de la enseñanza, conduciría a la expansión del bienestar social, hoy sabemos que ese camino no nos lleva necesariamente al objetivo perseguido. Como dijo el artista iraní Marjane Satrapi en su discurso en el acto de recepción de los premios Princesa de Asturias de este año, y cito sus palabras, ¿acaso Goebbels no tenía un doctorado en filosofía? ¿Y el doctor Mengele no había hecho el juramento hipocrático? Es precisamente la constatación de que la razón instrumental es insuficiente para producir la felicidad pública, de que la formación en competencias técnicas produce seres humanos incompletos y de que la educación orientada al éxito económico y social, tan en boga en nuestros días, no es sino causa de la profunda insatisfacción personal y social prevalente en las actuales sociedades avanzadas, lo que refuerza una vez más la necesidad del humanismo. Las personas más ilustradas del siglo XVIII no ignoraban el valor de la responsabilidad del ser humano hacia sus semejantes, de la importancia de la ética y del civismo, de la relevancia de la compasión y la bondad como fundamentos de sociedades bien constituidas. Pero el fomento de tales valores quedaba a cargo de la conciencia filosófica individual o al ámbito de sociedades altruistas como la masonería, y en el caso de los ambientes más tradicionales se encomendaba su promoción al cuidado de la religión. Lo que sigue siendo cierto hoy, como antaño, es la necesidad de inculcar a nuestros jóvenes y mostrar nosotros mismos con nuestra conducta de adultos que el verdadero éxito radica ante todo en el humanismo. Pero tras plantearnos la cuestión de qué es el progreso,
Permítanme ahora una segunda pregunta. ¿Qué es el humanismo? Todos sabemos que el ser humano es a la vez un animal racional y social. Son estas dos características las que nos han colocado en posición de vanguardia en la evolución de la vida, llevándonos a crear sociedades complejas basadas en el cuidado mutuo como factor de progreso. Pues bien, si bien es cierto que la agresividad y la insolidaridad no están ausentes en las relaciones humanas, lo que verdaderamente nos constituye como una entidad aparte en el mundo animal es el empleo avanzado de nuestra razón y la responsabilidad hacia nuestros congéneres. Escuchemos una vez más a Marjane Satrapi, una frase de ella en su discurso en la recepción del Premio Princesa de Asturias. A diferencia de un animal que está condenado a morir cuando se rompe una pata, nosotros cuidamos de nuestros semejantes, los llevamos a hombros y los ponemos a salvo. El ser humano por sí solo no sobrevive en la naturaleza, solo sobrevive juntándose con otros y creando sociedades. Y la condición sine qua non para lograrlo es la empatía. Hay dos textos legados por los sabios de la antigüedad que resumen mejor que mis palabras el verdadero espíritu del humanismo. El primero es un proverbio clásico que nos ha transmitido el comediógrafo latino Terencio, siglo II a.C., según el cual, como ser humano que soy, ningún asunto humano me es ajeno. El segundo texto nos ha llegado de un poema del gran poeta persa del siglo XIII, Saadi, y dice así: los seres humanos son parte de un mismo cuerpo y tienen un mismo origen. Cuando la vida causa dolor a un miembro, los demás no descansan. Tú, que eres indiferente al sufrimiento de los demás, no mereces llamarte humano. Pues bien, porque ningún asunto humano nos resulte indiferente y porque nos duelen los sufrimientos y las humillaciones, así como la falta de respeto y los atentados a la dignidad de las personas, nosotros, los miembros de esta sociedad, nos hemos asociado en esta Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife a fin de cultivar nuestra común humanidad y trabajar por un mundo mejor. Y en este empeño de promover valores humanistas, conviene de vez en cuando distinguir a aquellos de entre nosotros que por su conducta ejemplar nos proporcionan referencias para guiarnos. Tal es el caso de don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, a quien hoy honramos, y cito, en razón de sus dilatados y beneméritos servicios a nuestra sociedad y al país, como reza el diploma que le hemos entregado. Ya don José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala ha expuesto los múltiples méritos que concurren en la persona de don Alfonso Soriano, entre los que destacan su entrega generosa al servicio público, manifestada en responsabilidades políticas a nivel local, autonómico y estatal, así como su dedicación a esta sociedad económica de amigos del país, donde también ha desempeñado cargos y a la que ha contribuido permanentemente y continuamente desde que tenía 17 años. Don Alfonso Soriano es, junto con don Eliseo Izquierdo, el miembro más antiguo de nuestra institución. Y en sus 70 años, más de 70 años de membresía, ha dado suficiente muestra de su elegancia de trato, de su discreción personal y del respeto con que trata a sus semejantes de cualquier ideología y condición. Y soy testigo. Hablamos de una persona cuyo trato nos hace mejores a todos cuantos entramos en contacto con él. Y es un digno representante del tipo de ciudadanos que quienes formamos parte de esta Real Sociedad aspiramos a ser. Un aspecto nada desdeñable de la actividad de don Alfonso Soriano guarda relación con su empeño en recuperar la memoria de quienes nos precedieron, como evidencia, por ejemplo, su libro de 2018 sobre las familias canarias al servicio de la corona, Canarios en la Corte, entre otros. Por eso, tal vez nadie mejor que él para glosar la figura de don Juan de Ascanio y Nieves, como ha hecho magníficamente esta tarde. Para todos ha quedado claro que don Juan de Ascanio y Nieves rindió excelentes servicios a sus conciudadanos en general y a esta Real Sociedad en particular.
No debemos olvidar que fue el director que más tiempo rigió los destinos de nuestra institución, nada menos que 27 años, garantizando así su continuidad. Como alcalde de La Laguna que fue, catedrático de nuestra universidad y juez, don Juan Ascanio Nieves fue honrado en su momento como hijo adoptivo de La Laguna y su memoria permanece registrada en la calle que hoy lleva su nombre. Y nosotros hoy, al cumplirse el siglo de su fallecimiento, queremos rendirle un merecido homenaje de gratitud y respeto, como ejemplo de compromiso y altruismo válidos para todos los tiempos. Señoras y señores, amigas y amigos, cuando una persona recibe un reconocimiento, como le ha pasado hoy a don Alfonso Soriano, no es infrecuente que experimente el llamado síndrome del impostor, es decir, que piense sorprendido para sus adentros: ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿De verdad merezco este reconocimiento? Los más leídos tal vez recuerden aquella frase de Hamlet, para quien, cito, «Si todos tuviéramos lo que nos merecemos, ¿quién se librará de los azotes?». Pero si bien los seres humanos somos falibles e imperfectos, nuestra grandeza reside en el anhelo de perfección, en nuestro afán de superación en pos de un ideal. Oscar Wilde lo expresó más poéticamente cuando escribió: «Todos vivimos en el fango, pero algunos miramos a las estrellas». Con su compromiso y altruismo, personas como don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo o don Juan Ascanio y Nieves nos estimulan a ser mejores, nos recuerdan, como escribió Schiller, musicó Beethoven y cantó Miguel Ríos, que si no encontramos la perfección en esta tierra, debemos buscarla, hermanas y hermanos, más allá de las estrellas. Gracias por escucharme. Bien, ahora para concluir el acto pongámonos de pie y escuchemos los himnos de Canarias y de España.